Bueno, voy a empezar de nuevo. Estaba diciendo que la primera frase en la traducción bueno, empiezo de nuevo. La primera cosa que dice Frege en su escrito es que él parte de la matemática. Yo decía que eso es históricamente correcto, pero vale la pena detenerse un momentito a pensar sobre eso, porque lo que distingue a Frege de la matematización de la filosofía que empezó, digamos, con Descartes y que sigue con Leibniz y que continúa con Boole y con Peano, y realmente no tanto con Russell, pero con la filosofía de lógica posterior, con Gödel y con pues, Tarski y toda la filosofía de lógica contemporánea, en particular, por ejemplo, Saul Kripke, parte de que más bien lo que tiene que explicar la lógica es la matemática. El fundamento de la lógica tiene que suceder a partir del pensamiento matemático, no al revés. Entonces, vale la pena pensar que lo que Frege ahí dice es simplemente eso, una observación histórica de que el primero se interesó por la matemática, encontró que la matemática necesita un fundamento y a partir de esta búsqueda del fundamento de la matemática llegó a la lógica para fundamentar a la matemática, no al revés. Es importante tener en cuenta eso, yo creo. El siguiente punto es que él diseñó para poder fundamentar lógicamente la matemática, creó un lenguaje formal que evita los problemas que tiene el lenguaje natural para estos fines. El lenguaje natural es, desde el punto de vista de la lógica, demasiado ambiguo y es posible cometer errores cuando uno habla en lenguaje común y es muy difícil descubrir esos errores. Por eso él prefiere un lenguaje formal, inspirado en la matemática, que permite evitar las ambigüedades y que se hagan suposiciones escondidas que en el lenguaje natural es muy fácil esconder, pero en un lenguaje que logra efectivamente hacer transparente todo lo que es importante para la lógica, sería más fácil evitar. Pero nuevamente, el chiste ahí no es definir o explicar la lógica a partir de un lenguaje matematizado, sino al revés, ampliar el lenguaje matematizado para crear un lenguaje para la lógica y explicar y fundamentar a partir de ahí la matemática. Otro punto importante es que él dice que la lógica trata principalmente de la verdad. De esto no estoy muy seguro. Eso también es algo que quizás podríamos decir que lo distingue de Kant, porque para Kant la lógica es la ciencia que estudia las leyes del pensamiento, mientras para Frege es la ciencia del ser verdadero. Aunque yo creo que a fin de cuentas esto es más bien en el caso entre Kant y Frege es más bien una cuestión de redacción. No creo que constituya un verdadero contraste como existiría, por ejemplo, entre la filosofía de Wolff, la filosofía de lógica de Wolff y la filosofía de lógica de Kant, que es bastante más notable de lo que normalmente uno asume, porque Kant muy famosamente dice que la lógica no ha avanzado nada desde
desde Aristóteles y pues él más o menos la asume como está, pero en la realidad Kant critica a la forma de hacer el silogismo en la escolástica casi de la misma manera o casi tan severamente como lo hace Descartes. Otro punto importante es que algo ya hemos visto, que los pensamientos no están compuestos por los conceptos, sino al revés. Los conceptos se obtienen a partir de los pensamientos completos mediante descomposición de esos conceptos. Eso es muy, muy importante porque muchas veces se discute al revés, que las oraciones que expresan los pensamientos están efectivamente compuestos por palabras, por ejemplo, y que el sentido de esas palabras es lo que contribuyen al pensamiento completo, y entonces el pensamiento completo es lo que contribuyen las palabras individuales a ese pensamiento. En cierto modo es verdad eso, pero solo si uno tiene en cuenta que primero el sentido de las palabras se obtiene a partir de la descomposición del pensamiento completo, no al revés. Sí, eso es el principio de la prioridad proposicional, como se llama el principio de contexto. Ese es mucho más importante de lo que generalmente, sobre todo los filósofos analíticos que comentan a Frege, toman en cuenta. La verdad no es parte del concepto, no es parte del pensamiento, dice Frege. Si un pensamiento es verdadero o no, es un asunto aparte. Los pensamientos pueden ser pensados igual si son verdaderos o falsos. Eso no les quita, ser verdadero o falso no quita que sean pensamientos. ¿Cómo lo hacemos? Es el siguiente punto. Para captar un pensamiento es una cuestión de la psicología, que no le interesa la lógica. Por eso todo ese misterio que, por ejemplo, Dama todo el tiempo insiste, que no sabemos cómo lo hacemos para captar un pensamiento y que él debería haberse preocupado por eso. No, pues no, porque piensa que eso no es una cosa que puede investigar la lógica trata de los pensamientos objetivos, no de lo que nosotros, cada uno de nosotros los seres pensamos, los seres humanos pensamos. Los pensamientos falsos, dice, son importantes también para el progreso del conocimiento, porque solo contrastando los pensamientos falsos con los pensamientos verdaderos es como obtenemos el concepto de los pensamientos verdaderos. La negación, dice, no es algo que sucede en el juicio, sino si un pensamiento lo afirmo o lo niego, es parte del mismo pensamiento. Lo que hace el juicio, para decirlo en otras palabras, es decidir si es verdadero o falso. Lo que digo acerca de ese pensamiento, sea un pensamiento afirmativo o un pensamiento negativo. El juicio solo dice de todo ese pensamiento, ya sea afirmativo o negativo, que es verdadero o no. Eso es todo. Bueno, lo que no voy a comentar ahorita con más detalle es lo que dice Frege ahí es escrito sobre el condicional. Y sobre la diferencia entre sentido y significado, porque creo que ese es un tema que mejor lo dejamos para después cuando efectivamente discutimos el artículo que ha escrito, que fue en 1919, entonces fue casi 30 años antes,
en 1891. Y todo lo que dice acerca de esto, mejor lo discutimos ya con más detalle. Pues esos son, creo que, los puntos más importantes que podríamos discutir sobre esto. Y espero si efectivamente nos vemos en 2 semanas. Entonces, espero que para ahí ya tenga también traducido el artículo sobre la ley de la inercia, que nos va a servir mucho para discutir cómo ve Frege la aplicación de la lógica o cómo ve la construcción de una ciencia que incluye no solo las ciencias de lógica pura, como es la matemática en su visión, sino también ciencia que incluye datos empíricos. Y pues ya, eso es todo lo que quería decir el día de hoy. Y con eso, si les parece bien, es que empezaremos a discutir la próxima vez, que será como en 2 semanas.